El Centro Fray Gabriel Gutiérrez, Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, les da una cordial bienvenida a nuestro encuentro en esta noche. Hoy iniciamos clases, primera clase en esta noche. Hoy nos acompaña Wilmar Roldán de la Universidad Javeriana. Gracias primero que todo a Wilmar por acompañarnos, por aceptar esta invitación y por apoyarnos, por apoyar. Siempre Wilmar ha apoyado las escuelas de formación en doctrina social de la Iglesia. Wilmar es doctor en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en misionología y especialista en comunicación social de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es licenciado en teología por la Pontificia Universidad Javeriana. Wilmar es iniciador, también fundador, digámoslo así, de la Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social, con un reconocimiento grande a nivel nacional y también latinoamericano, como un referente en doctrina social de la Iglesia. Gracias, Wilmar, por acompañarnos y por aceptar la invitación, y bienvenido, Wilmar. No, Miguel Ricardo, muchas gracias a ustedes por la invitación, por tenerme en cuenta en este tipo de iniciativas que para mí son muy importantes, aplausibles y tienen mucho mérito, la verdad, porque nos llevan a descubrir ámbitos de nuestra iglesia que en muchos momentos no conocemos y que pues sí es muy bueno reconocernos y sabernos iglesia en este tipo de espacios. Bueno, muy bien. Yo quiero aprovechar este tiempo que me han dado para iniciar una responsabilidad muy grande la que me dejan esta noche, porque si de pronto no les llega a gustar la clase, pues háganle el reclamo a Miguel Ricardo, que fue el que me invitó. Si les llega a gustar y me quieren volver a invitar, con mucho gusto, también lo pueden hacer a través de Miguel Ricardo. Yo he querido titular mi clase en esta noche, Las primeras comunidades cristianas al servicio del Evangelio. ¿Qué es lo que quiero hacer en esta noche? Es una primera aproximación a este conocimiento que ustedes van a empezar a trabajar de la doctrina social de la Iglesia desde un punto que muchas veces no tenemos en cuenta como punto de partida, que es el texto bíblico. Pero bueno, quiero antes de empezar hacerles una indicación metodológica. Miguel Ricardo les ha hecho llegar a su correo o de alguna manera se los va a hacer llegar esta ficha. Es una ficha para tomar apuntes que yo la sugiero porque yo hago parte de la generación que para mí el conocimiento es muy importante cuando lo escribo. Para otros el conocimiento es importante cuando lo ven. Para otros cuando escuchan. Para otros cuando experimentan. Esta es una de las tantas herramientas que nos sirven para afianzar el conocimiento. ¿Qué contiene la ficha? La ficha es un recurso en el cual yo las y los invito a que pongan el título de la clase, pongan la fecha, escriban la fecha y el nombre del profesor. Siempre es bueno tener esos puntos de referencia. Que no digan, ¿quién fue el que nos dio la clase? Bueno, eso también lo pueden decir. ¿Quién dio la clase, la primera clase? ¿Cómo se llama? El Calvito, el Calvito. Sí, pues sí, el Calvito soy yo, pero el Calvito tiene nombre, Wilmar Roldán. Entonces ustedes ponen ahí Wilmar Roldán. Y les va a servir mucho la ficha, porque mientras ustedes están atentos a la clase, pueden ir escribiendo en el formato sus preguntas. Ve, ¿cuáles fueron los 3 elementos que dijo el profesor importantes de la doctrina? Los ponen aquí la pregunta, profesor, ¿cuáles son los elementos? Ahí pueden escribir las preguntas. Aquí pueden hacer notas de sus apuntes. Nota número 1, nota número 2, una nota número 3,
una nota número 4, las pueden o no numerar como quieran, que ustedes digan, uy, esto es importante, me quedó sonando. Palabras, para mí la palabra de esta clase fue Lucas, o la palabra, digo Lucas porque me voy a referir mucho al corpus lucano para hablar de los fundamentos del pensamiento social de la iglesia, pero alguno puede decir, me encantó la palabra o el personaje Teófilo que nos habló el profesor, uy, sí, eso es una palabra clave, Teófilo, y entonces ustedes escribiendo la palabra se acuerdan de lo que les voy a enseñar hoy de Teófilo, un personaje muy interesante en el Nuevo Testamento, poco conocido. Resumen, primera idea, la importancia del Nuevo Testamento cuando hablo de doctrina social. Primera idea. Segunda idea, a mí me quedó sonando mucho eso que dijo el profesor, que la doctrina social de la iglesia tiene su simiente en la acción evangelizadora del anuncio del reino por parte de Jesús. Perfecto. Ahí pueden poner todas las notas. Si aquí no le alcanzó para tomar sus 4 apuntes y tiene más apuntes, tiene una hoja más para tomar todos los apuntes que quiera. Miguel Ricardo les hizo llegar el formato en Word. Es decir, lo pueden trabajar en su computador, pueden escribir en el computador, algunos dicen, no, es que yo preferí sacar la hoja y la imprimí y voy llevando mis apuntes ahí. Bueno, pues no es un principio tan franciscano estar imprimiendo, pero al que le sirve, bueno, utilícelo. En fin, es una herramienta para que usted pueda cimentar su conocimiento de la clase. Para los que no alcanzaron a escribir el título, ahí se los vuelvo a poner. Las primeras comunidades cristianas al servicio del evangelio. Y el profesor Wilmar Roldán Solano. Bueno, primera claridad que acabo de hacer. Miguel Ricardo, ya tienen en el mail la ficha, ¿verdad? La ficha la acabo de poner en el grupo de ellos. En el canal de WhatsApp ya tienen la ficha. Ya la pueden bajar. Perfecto. Entonces la pueden bajar. O la pueden manejar desde su celular, la pueden bajar a su computador o si la quieren en su cuaderno de apuntes ir haciendo hoy, escribiendo las preguntas o las notas o las palabras bien y después la pasan a la ficha como quieran. Perdón, está en PDF. ¿Es posible que fuera en Word? Sí, también se las puedo enviar en Word. ¿Listo? Que yo te pague. Ok, con gusto. Ok, muy bien. Bien. Esa es la primera aclaración que quería hacer. Bueno, arranquemos. Arranco esta clase diferenciando categorías. Y como es la primera, es bueno poner las categorías muy claras. Casi como este bombillo que tienen ahí, que bota destellos. Es decir, vamos a poner claridad en ciertas categorías. Miren este cuadro. Lo he denominado parecido sí, pero no igual. Parecido sí, pero no igual. Muchas veces volvemos sinónimos algunas palabras o algunas expresiones o algún tipo de conocimiento, pero no lo alcanzamos a diferenciar. Y creo que esta primera diferencia que quiero hacer en el día de hoy es importante de aquí para todo el diplomado. Esto no es de mi clase de hoy, sino es para todo el diplomado. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando yo hablo de pensamiento social cristiano. El pensamiento social cristiano es todo aquello que hace parte de la acción social suscitada por un seguidor de Cristo. Llámese católico, evangélico, protestante, pentecostal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos y hemos desarrollado el pensamiento social cristiano. Unos de una manera más sistemática que otros, como nosotros los católicos. Por eso hablamos del pensamiento
social católico. Cuando hablamos de este conocimiento, nos remitimos hacia los evangelios y empezamos a escudriñar algunos rasgos de lo que el Señor Jesús nos enseñó y que ya ha venido haciendo camino, se ha apropiado y se ha reconocido como pensamiento social católico. Hoy en día, con el magisterio del Papa Francisco, está muy en boga hablar de la dimensión social de la evangelización. No en vano, él en un capítulo 6 de la Evangelii Gaudium, denomina el capítulo la dimensión social de la evangelización para darle un carácter social al anuncio del evangelio. Anunciar el evangelio tiene una característica social implícita. El evangelio tiene que ser un anuncio que se hace para transformar la vida. El evangelio no se anuncia para que sigamos viviendo en la misma manera que siempre hemos vivido. De lo contrario, eso es quitarle fuerza a lo que es evangelio, que es un buen anuncio que nos debe impulsar a transformar, a cambiar nuestra vida. Y cuando hablamos de dimensión social de la evangelización, es cómo este evangelio y la manera de anunciarlo transforma nuestro ámbito social. Mis queridos hermanos y hermanas franciscanos, ¿cómo lo que usted está haciendo de evangelización está transformando su ámbito social? Es mi primera pregunta. Hacer un diplomado en doctrina social de la Iglesia me tiene que interpelar constantemente sobre cómo estoy transformando con el anuncio del evangelio la dimensión o mi ámbito social. Si me permiten, y lo hago con todo respeto, no quiero tocar ámbitos que no soy tan profundo y conozco de la espiritualidad franciscana, pero si algo en mi ignorancia franciscana he aprendido de Francisco de Asís, es eso tan bello que le decía a sus hermanos: vayan y evangelicen, pero eviten hablar. Esa es la dimensión social del evangelio. En las calles del Poverello de Assisi, cuando estaba con sus hermanos, los enviaban a evangelizar en silencio a través de los actos. ¿Y qué hacían los actos? Anunciar el evangelio para cambiar el ámbito de su ambiente social. No en vano, cuando la gente lo veía andrajoso por las calles, reconocían a Cristo mismo caminando en las calles, cambiando el ámbito de su sociedad. Transforma o reforma o cambia o restaura mi iglesia no es otra cosa que ir a evangelizar, aplicando en el anuncio del evangelio la transformación de esa dimensión social. Por eso estamos aquí. Buscando, escudriñando, meditando qué es lo que Dios nos está pidiendo del anuncio de mi evangelio en la transformación que necesita un país como Colombia. No es una transformación de esa política que nos venden, politiquera, que sí nos va a llegar el cambio, la renovación, bla, bla, bla. No. La nuestra es mucho más práctica. La nuestra parte de un convencimiento de cómo el evangelio me cambia para que yo desde mi vida contribuya al cambio social. Pero otra cosa es la enseñanza social católica. En este diplomado estamos haciendo enseñanza social católica. Sí, claro, porque vamos a empezar desde el origen del pensamiento y desarrollo del pensamiento social que ha tenido un culmen en la doctrina social de la Iglesia
vamos a ver cómo en la enseñanza social católica hemos venido desarrollando una acción concreta desde esto, el anuncio del evangelio, desde la evangelización. Como nuestra evangelización ha tenido un carácter también de enseñanza de lo social. Y eso se diferencia del pensamiento social de la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? El pensamiento social de la iglesia es todo aquello que ha marcado un itinerario, ha trazado un sendero en lo social de la iglesia. Piensen en las primeras comunidades cristianas. Ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Ver cómo esas primeras comunidades cristianas construyeron una manera de ser a tal punto que a los primeros cristianos los van a reconocer por la manera efectiva que tenían de atender lo social. No en vano, el ministerio del diaconado era una manera perfecta de reconocer cómo Dios respondía ante las necesidades de la comunidad a través del servicio y el ministerio de los diáconos. Esto se lo digo a ustedes y se lo digo también en muchos ámbitos del diaconado, especialmente, llámenlo ustedes como quieran, diaconado transitorio o permanente. El diaconado no es un ministerio para simplemente ponerse una estola cruzada y estar al servicio del altar. Eso es una función. Pero la esencia del ministerio del diaconado está en la dimensión social de un ministerio al servicio de los más necesitados. En su origen, las viudas y los huérfanos. Eso va más allá de una estola cruzada para estar al lado del ministro que preside sirviéndolo. Eso lo puede hacer un acólito, pero el diaconado tiene que cruzar la frontera de aquello que lo debe interpelar en lo social. Ahí es donde nace el ministerio del diaconado y desde allá podemos empezar a diseñar y a pensarnos lo social de la iglesia. Y otra cosa es el objetivo que tenemos en este diplomado, que es formarnos en doctrina social de la iglesia. Si me permiten la expresión, la doctrina social de la iglesia es una niña, es una adolescente en la estructura de la iglesia. Piensen, miren, si como iglesia llevamos caminando 2000 años, la doctrina social de la iglesia tiene 131 años. Es una bebé. Piénsenlo así. Si la iglesia tiene 20 siglos, alguien que tiene un siglo dentro de la iglesia, ¿qué es? Un bebé. Pero es el bebé resultado de todo lo que en el último siglo y parte de este hemos venido reflexionando, organizando, sistematizando de la acción social de la iglesia. Eso es doctrina social de la iglesia. De tal manera que ustedes, bienvenidos a este diplomado que va a estar centrado en este objeto, nos vamos a centrar en este objeto, sin desconocer los anteriores, pero sí reconociendo diferencias entre ellos. Eso es lo que quiero en este momento presentarles. Les dejo dos preguntas. Ustedes dirán, ¿ya va a acabar la clase? No, hasta ahora estoy medio empezando la introducción, mis queridas y queridos. Así es que cámbiele de posición, póngalo para el otro lado, los novicios que están allá sentados cambien de puesto o miren hacia otro lado o dejen de estar chateando ahí en sus celulares, porque hasta ahora estoy empezando mi clase. Muy bien. Bueno, no sé si ya en los noviciados permiten los celulares, pero bueno, en fin, anyway. Quería plantearles estas dos preguntas de entrada. La primera, ¿se puede hablar de pensamiento social de la iglesia desde los Hechos de los Apóstoles? Esta pregunta la van a responder hasta el final de lo que les voy a presentar hoy. Ténganla ahí presente, anótenla en sus apuntes, escríbanla en su cuaderno,
Grábenla en su mente. Tómenle un screenshot, hágale una foto, pero téngalo ahí pendiente porque es una pregunta que cada una y cada uno debe responder al final de esta clase. Cuando terminemos la clase, usted responda. Si se puede hablar de pensamiento social de la iglesia desde los Hechos de los Apóstoles. Segunda pregunta. ¿Se puede hablar de doctrina social de la iglesia desde los Hechos de los Apóstoles? Por eso quería hacer la diferenciación al inicio de la clase. Ya ustedes, si en estos breves 15 minutos me han puesto atención, ya pueden diferenciar los dos objetos de la pregunta que les acabo de formular. Les hice la misma pregunta, pero lo único que cambié fue el objeto. ¿Cuál es la pregunta? Se puede hablar, en la pregunta anterior decía yo, de pensamiento social de la iglesia. En este pregunto, de doctrina social de la iglesia desde los Hechos de los Apóstoles. Al final les haré el quiz, a ver qué responden ustedes. Si no, no se preocupen que para eso está su coordinador académico. Miguel Gómez les hará el quiz. Muy bien. Esa era la introducción de mi clase. Como todo es cuestión de método, yo voy a hacer 4 partes en la noche de hoy en mi clase. Mi clase se va a desarrollar en estas cuatro partes. Esto nos va a ayudar ¿a qué? A saber qué voy a aprender. ¿Qué van a aprender ustedes hoy? Primer momento, me voy a centrar en una introducción rápida a los Hechos de los Apóstoles. En un segundo momento, voy a presentar qué conocemos o qué se conoce de los Hechos de los Apóstoles. En un tercer momento, voy a plantear el desarrollo de la temática. Se puede hablar de pensamiento social en los Hechos de los Apóstoles. Y en un cuarto momento, les voy a dejar unas tareas para discernir el pensamiento social de la iglesia. Esos son los 4 puntos. Miren, ¿por qué me gusta presentar lo que voy a hacer en una clase? Por una razón, y es que puede ser que sea una manera de aprender personal, pero a mí me gusta cuando voy a una clase que me digan de qué me van a hablar, para ver si me quedo o no. 2, para ver cuánto tiempo voy a quedarme. A partir de este momento, ustedes se van a quedar 55 minutos conmigo, es decir, faltando 2 minutos para las 8, le entrego el micrófono a Miguel Ricardo para que él cierre la clase y ya. Es decir, prepárense para escucharme aproximadamente 55 minutos, no más, no menos. ¿Por qué lo hago? Por respeto también a su tiempo y que ustedes sepan que si la clase está hasta las 8, ya a las 8 usted ya puede estar en otra actividad, viendo La Voz Senior, viendo la novela que sigue, preparando la comida o comiendo lo que le prepararon o entrando a su oración, a la última oración de la comunidad, etcétera, etcétera. A las 8 ya están en eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, arranquemos. Ya hice una introducción, ahora arranquemos con el primer punto. El primer punto es, hagamos una introducción general a los Hechos de los Apóstoles, porque de eso les voy a hablar hoy. Porque esta introducción nos sirve para saber si en los Hechos de los Apóstoles hay pensamiento o doctrina social. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, arranquemos entonces con el primer momento. Uy, a alguien se le destapó el micrófono y preciso en ese momento se le cayó el pañuelo. Primero, hablemos de la fecha en la que nace los Hechos de los Apóstoles. Miren, esto es muy importante porque normalmente cuando hablamos del Nuevo Testamento nos gusta centrarnos en los 4 evangelios y de los Hechos muy poco sabemos, muy poco. Pero ahí, mis queridos y queridas franciscanas, de ahí es muy importante conocer
que en la década de los 80 y los 90 nació este texto. Como esta no es una clase de Nuevo Testamento, no me voy a extender mucho en este argumento, pero quiero decirles algo. La década de los 80 y los 90 es una década muy importante en el desarrollo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nacen los textos mucho más maduros. Los primeros textos de los Hechos de los Apóstoles están apareciendo más o menos en la década del 50. Son textos supremamente muy recientes al acontecimiento de la resurrección. Pónganle ustedes 2 décadas, 20 años. Eso quiere decir que los textos más tardíos de la década de los 80, 90 son textos muy maduros, muy estructurados, muy elaborados. Y eso pasa con Hechos de los Apóstoles. Hechos es un libro en el Nuevo Testamento supremamente bien elaborado, muy bien elaborado. Y eso se los voy a demostrar hoy. Y van a ver ustedes cómo era la iglesia de social. ¿Cómo era? Dios santo. Es que presentar los Hechos de los Apóstoles es ver toda la dimensión social que contiene el anuncio del Evangelio. Los Hechos de los Apóstoles es el Evangelio de la calle. Me encanta esta expresión. ¿Y por qué es el Evangelio de la calle? Porque es el Evangelio que se hace realidad en medio de las circunstancias que van viviendo los apóstoles en el anuncio hacia afuera. No es una evangelización por allá encerrados. Claro, ¿van a vivir una experiencia de encierro? Sí, pero ese encierro es un encierro hacia afuera. Van a decir, uy, no, ¿cómo así? ¿Un encierro hacia afuera? Se los voy a demostrar. Entonces piensen que este texto es un texto muy maduro de lo que surge de la reflexión del camino de los apóstoles siguiendo a Jesús. Contexto en el que nace. Esto es muy importante saberlo, porque muchas veces nos encontramos con textos bíblicos, pero ni nos enteramos en qué contexto surgieron esos textos. Y esto es clave para entender un texto en la Biblia. Nace en un contexto de judeocristianos, es decir, cristianos que vivían su experiencia religiosa como judíos. Dato importante, dato clave. El cristianismo es una experiencia de Dios que surge desde una experiencia histórica llamada judaísmo. De ahí surge. 2. Es un texto escrito en griego. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Ay, 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 ay. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el griego era el idioma propio del imperio. Voy a poner un ejemplo. Es como si hoy en día queremos hacer una reunión mundial de franciscanos o una reunión mundial de presidentes. Siempre se escoge un idioma que sea el que más sirve para este tipo de relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, relaciones políticas. Se escoge el inglés. Y entonces se dice, no, pues es el inglés el más universal. Posiblemente no sea el más hablado, porque el mandarín puede llegar a ser el más hablado en estos tiempos, pero es hablado solo en un país. O el español, que es hablado en toda Latinoamérica, pero por acuerdos decimos, hablamos inglés. Bueno, políticos o económicos. En tiempos de Jesús pasaba exactamente igual. El idioma que se hablaba en las aldeas no eran idiomas pequeños de aldeas, eran idiomas de países, pero el idioma oficial que se hablaba era el griego. El texto es escrito en griego para que todo el que lo lea en el imperio lo pueda entender. ¡Ah! ¡Qué datazo, muchachos! Este es un super dato, porque fue escrito con un criterio no pequeño, fue con un criterio ambicioso
amplio, gigante, abarcante, que el Evangelio lo pudiera leer cualquier persona que vivía en el Imperio Romano. Tercer dato, ¿de dónde nace? Nace en la región de Grecia, entre Grecia y Siria. Miren este mapa, para que se ubiquen, porque si no empezamos con los problemas geográficos. Ay, ¿dónde es que queda Finlandia? Finlandia queda en Quindío, mija. No, no, no. Ah, Finlandia sí, pero Finlandia no, ese sí queda en el norte de Europa. Hay que diferenciar muy bien y por eso les muestro el mapa. Vámonos al mapa. Miren, si estamos hablando, miren, aquí era el centro del imperio, en Italia, y siempre lo reconocemos por la bota itálica. Entonces aquí era el centro del imperio, Roma, y aquí quedaba el Senado. Ahí funcionaba toda la parte política y de aquí Roma mandaba hasta estas latitudes. Miren cómo era de extenso el imperio en todos los horizontes. Norte, oriente, oriente, occidente, norte y sur. Pero el evangelio, todo el corpus de Lucas, todo lo que escribe Lucas, es un evangelio que va a ser y que va a surgir en un entorno muy, muy, muy griego. Es decir, piensen ustedes que va a surgir en el entorno piensen ustedes que nace, voy a señalárselos aquí como en un círculo, en esta parte del mapa. Ustedes dicen, uy, pero nació en una parte muy pequeñita y claro, se fue expandiendo especialmente hacia donde les estoy dibujando. Hacia allá se expandió. De tal manera que este evangelio nace en un contexto alejado. Miren, miren, miren dónde queda Judea. Se los estoy señalando aquí en rojo. Y miren dónde queda Jerusalén. Miren este puntico que les estoy marcando. Aquí está la palabra Jerusalén en este mapa. Y Lucas y Hechos de los Apóstoles van a ser en esta región, un poquito alejado. ¿Por qué yo les hablo de esto? Porque muchas veces creemos que todo lo que la experiencia de Jesús nació aquí, en esta pequeña región de Judea, o en lo que denominamos Palestina. No, la experiencia fue muy expansiva. Imagínense, escrita en griego para todo el imperio, no, mejor dicho. Y un tercer elemento, Los que dominaban, los que gobernaban y los que mandaban políticamente en el imperio era Roma, los romanos. Ellos crearon un sistema para poder tener control de todo el imperio. Y el contexto de los libros del Nuevo Testamento en Palestina en el primer siglo y en el Imperio Romano del primer siglo están permeados por los elementos propios del quehacer de la política romana. Estos 4 componentes, podríamos decir, el componente religioso, el componente cultural, el componente geográfico y el componente político, forman parte de lo que hay al interior de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, pero en especial, en este caso, de los Hechos de los Apóstoles. Avancemos. Miren en este mapa nos podemos dar cuenta cómo fue de expansivo el cristianismo en el primer siglo. Fue muy rápido que se extendió. Gracias, pues nada más ni nada menos que a Pablo. Pablo va a ser uno de los protagonistas de la expansión del cristianismo y aquí ustedes pueden leer en los Hechos de los Apóstoles los 4 viajes. Paréntesis. Las diapositivas, el material que están viendo es de ustedes. Miguel Ricardo se los hará llegar a sus correos electrónicos para que ustedes puedan tener este material y lo puedan utilizar, lo puedan repasar en su estudio personal y si quieren en sus contextos pastorales utilizarlo, lo pueden utilizar. Los derechos pues son de materiales que yo hago para estas clases. Cierro el paréntesis.
De tal manera que tendremos que saber quiénes fueron los destinatarios de los Hechos de los Apóstoles. Y yo hablo de 4 destinatarios muy concretos. Primero, los cristianos de segunda generación. ¿Quiénes son los cristianos de segunda generación? Aquellos que ya no fueron testigos directos, sino que ya empezaron a escuchar aquello que les contaron los testigos directos. ¿Quiénes son los testigos directos? Pues nada más ni nada menos que los apóstoles. Ellos fueron los testigos directos, y ya cuando hablamos de una segunda generación de cristianos, hablamos de aquellos que ya no fueron testigos, pero han escuchado hablar de Jesús. Entonces, del resucitado, ya han tenido experiencia querigmática. Esos son los primeros destinatarios de los hechos. Luego, también tenemos que decir que dentro de esos destinatarios aparecen los cristianos de origen judío. Ya hablé de ellos. Entonces eran seguidores de Cristo que habían vivido la experiencia de haber sido judíos primero y de haber salido del judaísmo y haber pasado al cristianismo, haberse convertido en seguidores de Jesús. Por eso me encanta Pablo. La figura de Pablo en Hechos de los Apóstoles es el cristiano de origen judío número 1. En alguna ocasión, en una sinagoga aquí en Bogotá, me fui muy maleducado, le pregunté al rabino Gurevich, que en paz descanse ya el rabino, le dije, disculpe rabino, para ustedes, ¿quién es o qué significa Pablo en el judaísmo? Se quedó mirándome, me miró con su mirada profunda de rabino, con su barba, como aquí la persona que va con Francia en este carro que van conduciendo, así, una mirada así tenía el rabino Gurevich, y me dice, el mayor traidor. Y casi me saca de la sinagoga por haber hecho esa pregunta. Ese Pablo era el perfecto judeo convertido al cristianismo. Por eso va a ser tan importante, y uno no es el protagonista de los Hechos de los Apóstoles. El protagonista es otro, y ya se los voy a presentar. Ahí les voy a dejar la inquietud hasta que lo presente. Luego están los gentiles como destinatarios, aquellos que ni soy de aquí ni soy de allá, como cantaba, ni soy de aquí ni soy de allá, Facundo Cabral. De tal manera que estos gentiles eran los que decían, oiga, interesante ese cuento de Jesús. Ve, me gustó eso de que los cristianos tienen también discípulas. Eso está buenísimo. Y las mujeres les encantaba el cristianismo porque se sentían incluidas. Que hoy no las tengan tan incluidas, eso ya es otra cosa. Pero bueno, en sus primeros momentos, las mujeres y los hombres gentiles les encantaba el cristianismo porque se sentían incluidos, parte de la comunidad. Bellísimo. Pero atentos, porque está el personaje que me encanta. Yo creo que es ficticio. En esto sí, discúlpenme los biblistas, pero aquí yo creo que este es un personaje de esos personajes que les encanta a los escritores meter y que uno se queda pensando, ¿existió o no existió? El querido Teófilo. Y ustedes se preguntarán en este momento, por ahí, yo creo que Ana Belén, cortando ese origami que está haciendo en este momento, va a decir, ¿quién es Teófilo? ¿Quién es Teófilo? Me encanta que puedan estar haciendo otras cosas porque eso les ayuda a concentrarse. Hay personas que hacen este tipo de cosas y que escuchando, cortando, no me quite la cámara, Ana Belén, hombre, por favor. Eso, tranquila. Ya me ha gustado que usted ha captado cosas de lo que yo digo
y se sonríe y todo. Bien por esa, bien por esa. Bueno, volvamos a Teófilo. Entonces, Teófilo, nada más ni nada menos, mírenlo aquí. Cojan su Biblia. Yanis, volviste por acá, qué bueno verte por ahí en la cámara. Miren, cojan estos dos textos y vamos a comparar quién es ese bello protagonista o este personaje, más que protagonista, este personaje. Bienvenida a la cámara, Jimena. Entonces aparece en Lucas, primero aparece en Lucas 1, leamos Lucas 1, 1, 4. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, este es un dato que me sirve a mí para decirles a ustedes que son cristianos de segunda generación, los que están detrás del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Aquellos que han verificado las cosas que les han contado entre ellos. Versículo 2. Tal como nos los han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares, los de primera generación y servidores de la palabra, los primeros. He decidido, dice Lucas, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has transmitido. Uf, miren dónde aparece Teófilo. Miren lo interesante que es este personaje. Dice, los primeros versículos de Lucas, es tan organizado el Evangelio de Lucas que empieza a describir perfectamente de dónde surge el Evangelio y a quién se los está dirigiendo. Cristianos de segunda generación, porque él ha constatado, él ha verificado la información y dice, quise escribírtelo en su orden, ilustre Teófilo. Uno no le dice ilustre a cualquier persona. Ilustre se lo dice a una persona que ha ilustrado, ha mostrado luz, ha mostrado una orientación. Pero miren después la misma introducción en Hechos de los Apóstoles. Dice, el primer libro lo escribí, y otra vez dice, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio, hasta el día en que después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que él había elegido, fue elevado o llevado al cielo. Gracias, Lucas. Qué favor nos haces en esta noche de tomar el texto de tu Evangelio y el texto de los Hechos de los Apóstoles y ponernos a este personaje Teófilo. Y en este momento, la cara de la hermana Claudia me dice, Wilmar, ¿quién era Teófilo? Por ahí lo veo que me lo quiere preguntar. Entonces, Claudia, desde Medellín, te voy a decir, mija, ¿quién era Teófilo? Pues, Teófilo, la palabra Teófilo es una palabra bellísima, bellísima, y yo creo que hoy todos ustedes van a sentir que son teófilos. Eso quiero que ustedes sientan hoy, que salgan de esta clase de doctrina social de la iglesia diciendo, me gusta la doctrina social de la iglesia porque me siento un teófilo. Teófilo es el amigo de Dios. Eso traduce la palabra, es una palabra griega que se divide en dos partes. Theos, Dios, filio, amigo, el amigo de Dios. Mis queridas y queridos participantes de este diplomado, los Hechos de los Apóstoles están dirigidos a teófilos, amigos de Dios. Si ustedes en esta noche se consideran amigos de Dios, como el señor Miguel Ángel, que todavía está ahí en su negocio, en su trabajo, pero está conectado a esta clase, pues esos son los amigos de Dios, los que en su vida ordinaria, cotidiana, quieren saber más de Dios. Lucas
le escribe el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles a teófilos que quieren ser amigos de Dios. Si tú en esta noche quieres ser amigo de Dios, Hechos de los Apóstoles y Evangelio de Lucas te van a dar las pistas para ser teófilos. Es decir, teófilo hoy es todo cristiano que quiere amar y sentirse amado por Dios. Eso significa la palabra teófilo, el que se ha sentido amado por Dios. Y mi pregunta es en este momento, ¿ustedes se han sentido amados por Dios? Si se han sentido amados por Dios, haga algún gesto. Si tiene la cámara apagada, ponga una manito feliz, mueva eso. Hasta prendieron las cámaras. Liz pone un corazón, el hermano Manuel hace un dedito, Marcos también. Mejor dicho, estoy en medio de teófilos. Genial. Miguel Ricardo, este diplomado tiene que al final hacernos sentir más amados por Dios. De lo contrario, perdimos nuestro objetivo y nos toca irnos para otra escuela, hermano. Okay. Muy bien. De tal manera que cuando empezamos a conocer los hechos de los apóstoles que están dirigidos en ese mundo griego a amados por Dios, ¿qué significan y quiénes eran, quiénes hacían parte del mundo griego? Pues aquellos que no solamente hablaban griego, sino antes de ser el imperio de los romanos, en el 333 antes de Cristo era de los griegos. Entonces los romanos fueron brillantes porque dijeron, pues ¿qué nos vamos a poner a cambiar cosas que ya nos enseñaron los griegos? Organicemos las ciudades. ¿Cómo? Como las organizaron los griegos, que fueron buenos para eso. Organicemos la política. ¿Cómo? Como lo hicieron los griegos. Organicemos el pensamiento. ¿Cómo? Como lo hicieron los griegos. Entonces los romanos fueron prácticos y se valieron de lo que ya habían conocido de lo social de los griegos y lo dejaron haciendo unas pequeñas variaciones de carácter arquitectónico que nos valieron muchísimo gracias a las carreteras que construyeron los romanos en un mundo griego, pues fue que el evangelio se expandió. Porque Pablo se valió de esas carreteras. De las escaleras se valen los paisas hoy en día para todavía llegar a territorios donde no llegan las carreteras de las 4 generaciones. Como cuando uno va desde La Ceja hasta Bejorral, en esas escaleras, lo que llaman en otras regiones chivas. Bueno, en fin, pero hoy no estoy hablando de escaleras, estoy hablando de carreteras. Pablo se valió de las carreteras. Piensen en esto. Las carreteras para Pablo es lo que es para nosotros hoy el Internet. Hoy en esta clase están personas de Barranquilla, de Guapi, de Medellín, de Tuluá, de otras partes de Colombia. Gracias a la Internet nos podemos conectar y podemos estar en esta clase. Eso es aprovechar la evangelización y el evangelio. Eso fue lo que hicieron los romanos, que fueron los primeros cristianos. Fueron una maravilla porque se convirtieron en misioneros portadores de la palabra. A donde iban, llegaban con la palabra, hablaban de la palabra, testimoniaban la palabra, eran testigos de la palabra, que la palabra era Dios. Eso lo dice Juan. Eso lo dice Juan. Se le activó el micrófono a alguien. Eso lo dice Juan en su evangelio, en el prólogo. En el principio era Logos, la palabra, y la palabra era Dios. Y la palabra puso su morada en medio de nosotros. Bienvenidos a ser portadores de la palabra. En medio de las nuevas Jerusalén y Roma. De Jerusalén a Roma se anunciaba, hoy anunciamos desde Guapi hasta Barranquilla, desde Valledupar hasta Pasto, donde estén los franciscanos en Colombia. Hoy estamos haciendo este ejercicio de evangelización. Pero entonces ustedes se preguntarán,
¿Quién era Lucas, Wilmar? Cuéntenos entonces quién era Lucas para nosotros aprender por qué este señor se dedicó a escribir un texto tan bonito como fue Hechos de los Apóstoles. Pues Lucas era nada más ni nada menos que un gentil. Él no fue judío. Antes de conocer a Cristo no tuvo una religión como tal. Era un gentil de ciudadanía romana. Es decir, él tenía pasaporte y se podía mover por todo el imperio, por todo el imperio. Bueno, aunque su origen, algunos pues dicen que también puede ser que haya nacido en Siria. Es decir, vuelvo a mi mapa para que no se pierdan. Norte de Judea, a ver si en este aparece. Aquí aparece, sí, aquí está, miren. Entonces, es posible que Lucas haya nacido aquí o haya nacido, o sea, yo creo que era de ciudadanía romana porque podía andar en todo el imperio y había nacido en Siria. Es muy posible. Bueno, volvamos a donde estábamos, rápidamente. Se convirtió al cristianismo, claro, y muere en los años 80. Por eso se habla de la generación de la década de los 80 en donde surgen los hechos de los apóstoles. Era una persona bien educada, y cuando hablamos de bien educada es que conocía las letras, hablaba y escribía, pero también, oigan bien, era su estructura mental era muy griego en su manera de pensar. Fue compañero de Pablo en algunas correrías. Eso está en Colosenses 4:14 y en segunda de Timoteo 4:11. Ahí ustedes pueden encontrar la figura de Lucas. Y hay una característica muy interesante, era considerado médico. ¿Se acuerdan de esto que les acabé de leer? Que era un tipo organizado, pero antes de ser organizado, era casi que podríamos decir, si lo comparamos a nuestros días, era un estudioso, era un científico. Por eso dice, he querido narrar ordenadamente, era organizado, las cosas que he verificado. El Señor se había dedicado a verificar lo que iba a decir. No era un tuitero, de esos que escriben cosas por sus redacciones viscerales. ¡Ay! ¿Cómo? Es que es de aquí, es que es de allá, es que dijo esto, es que se casó con esta, es que se fue con este. No. Ese no es Lucas. Lucas no era un tuitero de nuestro tiempo. Lucas era un tipo estudioso, rigoroso. Por ese rigor que tenía, pues va a presentar de una manera organizada los hechos que a él le habían contado los que habían visto y los que habían sido testigos del acontecimiento Jesús. Estamos de frente a un texto que verdaderamente nos va a enseñar mucho sobre lo social, porque era un hombre social. Lucas se movía entre la gente. Segundo momento, ¿qué se conoce de los hechos, no del, sino de los hechos de los apóstoles? Ahí se me fue una palabra. ¿Qué conocemos? Pues conocemos Pentecostés. ¿Quién nos ha leído el texto de Pentecostés? Por favor. Todos queremos hacer un estudio de Pentecostés. ¿A dónde vamos? Hechos de los Apóstoles. Bueno. A no ser que ustedes sigan siendo de tradiciones judías y entonces vayan y busquen el Pentecostés. Por allá en el Deuteronomio, ¿lo pueden encontrar? Sí, pero era de los judíos. El Pentecostés nuestro es distinto. Es un Pentecostés del Espíritu Santo. ¿Quién era el Espíritu Santo? Aquí entre nos, el protagonista de los Hechos de los Apóstoles. Pero más adelante hablo más duro de esto. Bueno, muy bien. Sabemos, conocemos que en los Hechos de los Apóstoles aparece el relato del Pentecostés, pero también casi que al centro está la conversión de Pablo. Bellísimo ese relato de la conversión de Pablo. Me encanta cómo lo pintó, o lo han pintado muchos han pintado esa conversión, pero mi preferida es cómo lo pintaron especialmente, los italianos.
y cómo Caravaggio, búsquenlo por ahí, Caravaggio, un pintor, representó la escena de la conversión de Pablo. Bueno, claro está que Caravaggio le puso caballo a donde nunca en el relato dice que hubo caballo. En fin, luego hablamos de la acción pastoral de Pedro y Pablo. Si quieren saber qué hicieron Pedro y Pablo, aquí entre nos no se podían ver. Eran polos opuestos. Ustedes van a la plaza de San Pedro en Roma y ni siquiera ahí los tienen pegados. A uno lo tienen a la derecha y a otro lo tienen a la izquierda. Así vivieron Pedro y Pablo. Eran cristianos, sí, pero no se querían. Es que Pablo era perdonen la expresión, un cohete. Ese tipo tenía la mecha prendida. No se podía quedar quieto. Mientras que Pedro es que Pedro sí es un personaje. Pedro ya decía, lean las cartas de Pedro. Entonces las cartas de Pedro son bellísimas porque es un viejito hablándole a sus nietos de qué es ser cristiano. Miren, bautícesen, eso es lo mejor que ustedes pueden hacer. Y habla del bautizo de una manera, mejor dicho, un viejito completo. Le gustaba quedarse quieto. De ahí que se quedó en Jerusalén y dijo, ¿saben qué? Miren, Bernabé y Pablo, váyanse, que déjenme aquí quietico en Jerusalén y ustedes váyanse. Y cada vez que había un problema, venían a preguntarle. Entonces, cuando se dio el primer concilio de Jerusalén, tuvieron que venir Pablo y Bernabé. Oiga, Pedro, entonces, ¿qué? Comemos carne sacrificada, nos circuncidamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y ahí discutían primer concilio y el Espíritu Santo los coge y los remueve y salen diciendo, el Espíritu Santo y nosotros hemos... Y ya toman una decisión. Primer concilio de Jerusalén. Eso lo conocemos ¿dónde? Hechos de los Apóstoles. Luego, hablamos de los dos referentes o ideales que hay de las primeras comunidades cristianas. ¿Eso dónde está? En los Hechos de los Apóstoles. Cuando hablamos de las acciones comunitarias y misioneras, el texto que escogemos para leer, Hechos de los Apóstoles. Ahí encontramos las raíces, los fundamentos, la génesis de qué significó ser una comunidad cristiana. Y ahí encontramos el bagaje social que tenía la dimensión de evangelizar. Si ustedes quieren un texto para entender qué es el evangelio de lo social y para entender después lo que los papas en estos últimos 31 años han hecho estructurando lo social, ahí están los fundamentos. Los primeros, los orígenes del pensamiento social cristiano están en los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque tercero, podemos hablar entonces del pensamiento social en los Hechos de los Apóstoles. Tres cosas importantes. Los Hechos de los Apóstoles van a hablar de los primeros seguidores de Jesús como itinerantes, tal cual como lo hizo el maestro. Y aquí sí me quito el sombrero, porque si hablamos de itinerancia, ustedes tienen al maestro de los itinerantes, Francisco de Asís. Le entendió perfecto y creo que se leyó muy bien los Hechos de los Apóstoles para entender que era la itinerancia del Espíritu. Eso es una cosa maravillosa. Y vuelvo a confesarme y con mi mano en el corazón, discúlpenme la ignorancia frente a la gran riqueza de la experiencia y vida franciscana. Pero si quieren conocer un ejemplo itinerante, tienen al maestro de maestros en Francisco de Asís. Luego, en los mismos Hechos de los Apóstoles, empezamos a descubrir y a reconocer el paso de seguidores del camino a ser cristianos.
porque es en los Hechos de los Apóstoles donde reconocen a los seguidores, a los itinerantes como cristianos. Y luego también vemos que estos cristianos vivían al servicio de la comunidad. Tenían una dimensión diaconal bellísima, bellísima, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles tienen esa dimensión social muy clara. ¿Por qué? Y aquí les respondo la pregunta. El protagonista de los Hechos de los Apóstoles no es Pablo. El protagonista de los Hechos de los Apóstoles no es Teófilo. El protagonista de los Hechos de los Apóstoles no es Lucas. El protagonista de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. Fundamento, fundamental. Si queremos hacer doctrina social de la iglesia, si queremos aprender del pensamiento social de la iglesia, nos tenemos que dejar llevar por el Espíritu Santo, porque la doctrina social no se aprende en los libros, se aprende en la práctica. Cuando los papas ven las injusticias sociales de un mundo que no responde a las exigencias de los trabajadores, un texto, Rerum Novarum, y el Papa en Rerum Novarum le dice a la humanidad, atentos a las condiciones de los obreros y trabajadores. Cuando un papa se da cuenta que el entorno se está destruyendo porque los hombres y mujeres no hemos sido capaces de cuidar la creación, ¡pum!, el Espíritu Santo lo empuja a escribir un texto, Laudato Si, el cuidado de la casa común. Cuando un papa se da cuenta que este mundo está en guerra y que necesita de paz, Juan 23, el Espíritu lo impulsa a escribir Pacem in Terris. Esa es la doctrina social de la iglesia. Es cómo nos dejamos tocar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dos cosas. Vivir según Cristo. Y cuando decimos vivir según Cristo, no podemos permitir que en este mundo sigamos construyendo unas sociedades injustas, no fraternas, no dolientes de la humanidad. El Espíritu Santo nos tiene que tocar y nos tiene que mover para que demos testimonio de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Pasó por el mundo haciendo el bien, sanando, curando, resucitando, haciendo lo que el Espíritu lo impulsaba a hacer para mostrar el rostro misericordioso de Dios. Eso es doctrina social de la iglesia. Mostrar la caricia de Dios a la humanidad. ¡Ah! Estuvo tan buena mi frase que Ana de una vez la escribió. Y también Miguel, todos como que la escribieron. Doctrina social de la iglesia es la caricia de Dios a la humanidad. Eso lo dijo el Papa Francisco refiriéndose a la Cáritas. ¿La Cáritas qué es? La caricia de Dios a la humanidad. Pero yo hoy lo traduzco a la doctrina social. La doctrina social, estudiarla nos tiene que hacer sensibles a mostrar el amor de Dios por la humanidad. ¿Y de dónde le viene ese espíritu a Jesús? Pues nada más ni nada menos que del bautizo. Y aquí prepárense porque lo que viene es candela. Y es candela ¿por qué? No es porque sea publicidad, es porque es del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es fuego, es impulso, no nos deja quietos, no nos deja quedarnos, ay, pobrecito ese pobre, oremos por él. Imagínense a Francisco de Asís viendo a los pobres. No, el tipo se activaba. ¿Qué lo activaba? ¿Qué activaba a una Madre Teresa de Calcuta que era tan mal geniada? Y le decían, oiga, Madre Teresa de Calcuta, usted, ¿qué es lo que la mueve a atender a ese enfermo? Y ella dice, no, pues a mí me da exactamente lo mismo que le da a cualquier persona cuando veo un leproso. Pero cuando yo me acerco a él, no lo toco a él, toco a Cristo. ¿Por qué lo hacía?
porque el Espíritu era el que la impulsaba. ¿Qué es lo que hace que no nos quedemos quietos y que hoy, jueves, 7 de la noche, estemos aquí poniéndole cuidado a un loco que vino a hablarnos del Espíritu Santo? Pues es el Espíritu Santo que los tocó para que estén aquí mirando a ver ustedes cómo se van a mover y cómo nos vamos a mover. Y entonces el texto de Lucas del bautizo de Jesús es bellísimo. Dice que sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu como una paloma. Miren que dice el texto, ¿cómo? No que el Espíritu Santo es una paloma. Decir que el Espíritu Santo es que es una paloma es un atrevimiento, porque entonces vamos a la Plaza de Bolívar y eso lleno de Espíritus Santos ahí comiendo maíz. No, 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 no. El texto dice y utiliza, se los voy a subrayar para que no les olvide, que viene el Espíritu Santo ¿cómo? Es decir, ¿cómo me mueve una paloma? Volando, era lo que quería decir Lucas, volando. Es decir, el Espíritu Santo bajó sobre Jesús volando. Y dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Queridos amigos y amigas, si nosotros no nos dejamos engendrar del Espíritu Santo, difícilmente vamos a poder volver el Evangelio una experiencia transformadora y social. ¿Por qué? Miren esto. Apunten estas 3 palabras ahí. Cójanlas en sus apuntes porque esto es, mejor dicho, la doctrina social de la Iglesia está asociada a las dimensiones del bautismo. ¿Cuáles son esas dimensiones? Cuando ustedes y a mí nos bautizaron, nos ungieron con el crisma y nos impusieron 3 poderes. Miguel está diciendo, ¿dónde están las palabras que no me las han puesto? Está con el lapicero ahí listo a escribir. La primer don o primera dimensión del bautismo es la dimensión de ser sacerdotes. ¿Cómo así, Wilmar? Sí, señores. Cuando nos ungieron sacerdotes para bendecir en la vida. Es lo que llamamos y lo que el catecismo nos enseña, que es el sacerdocio común que tenemos. Pero si me permiten, déjenme traducirlo como ese don del sacerdocio común, es para bendecir la vida hasta que amemos la vida. Esto es lo que nos hace falta en Colombia. Bendecir las vidas. En medio de tanto sufrimiento, tanto dolor y tanta sangre y tanta muerte, necesitamos amar la vida. Somos y tenemos el don de ser sacerdotes para bendecir la vida amando la vida. Nada más incoherente que una persona que se llame cristiano atente contra la vida de otro. Y si me permiten, diría nuestro hermano Francisco de Asís, que atente contra la vida del otro hermano perro, hermana hierba, hermana agua, hermano sol, hermana luna. Me puse romántico, pero es verdad. Si no aprendemos a bendecir la vida de los demás hasta que amemos la vida, pues mi querida Sheila, ¿de qué nos sirve tomar el apunte hoy? Muy bien. Segundo don que hemos recibido. Segundo don que hemos recibido en el bautismo. Por eso ustedes se metieron en una sin salida al estudiar doctrina social de la Iglesia, porque el que estudia doctrina social de la Iglesia debe tener clarito lo importante que es su bautizo, su dimensión bautismal en su vida. 2, ser profetas. Y entonces, claro, todos empiezan con el discurso, profetas para anunciar y denunciar. Ay,
Eso ya lo sabemos, que somos profetas porque estamos llamados a anunciar y denunciar, anunciar el evangelio y denunciar todo aquello que vaya en contra de la vida, de la misericordia, del perdón, de la justicia, de lo que nos enseñó Jesús. Pero visto este don desde la doctrina social de la Iglesia, es para la defensa de la fraternidad desde la justicia social. Y aquí el camino se empieza a volver más pesado. ¿Por qué? Porque el profetismo leído desde la doctrina social de la Iglesia es hoy un profetismo en defensa de la fraternidad. Eso lo estudiarán ustedes más a fondo cuando vean el texto de la Fratelli Tutti. La huérfana, la olvidada de la modernidad. Nos dedicamos a hablar mucho de libertad, nos dedicamos a hablar mucho de igualdad, pero se nos olvidó en la sociedad hablar de fraternidad. Y les digo algo, franciscanas y franciscanos, ustedes tienen mucha responsabilidad aquí. Porque si de fraternidad hablamos, el hermano del universo nos dejó un camino muy claro. Pero piensen en un Francisco de Asís hablando de fraternidad sin construcción de justicia social. Disculpen lo que voy a decir. Y si quieren, no me vuelven a invitar. Tranquilos, no me vuelvan a invitar por lo que voy a decir. Los que son así bien franciscanos súper radicales. Pero el tipo se tuvo que desnudar para mostrar qué era justicia social. Aquello que los suyos no estaban practicando. Hay todos frailes que están aquí. Si quieren, tranquilos, yo termino esta clase y fue un gusto haberlos visto. Pero hoy en día necesitamos, perdón la expresión, más empelotados buscando justicia social en esta sociedad. Necesitamos franciscos que vuelvan a decirle a la sociedad y que lo vean a él como un reflejo, como un espejo de aquello que se nos ha olvidado hacer. Buscar la justicia social. 3. Tercer poder recibido, el poder de ser reyes. Dios santo. Y aquí, si me permiten, escuchen esto. Por mucho tiempo hemos catequizado diciendo que somos reyes para proteger la creación. Eso está bien, pero vamos un poco más allá. Somos reyes porque tenemos una misma dignidad humana al servicio del cuidado de la casa común. Esto es oro puro, porque no les estoy hablando nada más ni nada menos que del principio central de la doctrina social de la Iglesia, que es la dignidad humana. Nadie tiene más dignidad que nadie, ni menos dignidad que nadie. Todos tenemos la misma dignidad. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Eso nos hace igualitos unos a los otros. Sí, igualitos al santo más santo de los santos y al pecador más pecador de los pecadores. Ahí es donde está nuestra tarea, de hacer que nuestra vida, buscando la santidad, nos ayude también a nosotros como pecadores a vivir una vida digna. ¿Qué es vivir dignamente? Vivir dignamente es que todos tengamos el reconocimiento de haber sido hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, respetados en su vida y respetados en el entorno para vivir en paz con la casa común. Y hasta ahora estamos empezando. Estas 3 palabras son claves: sacerdotes, profetas y reyes, porque son las dimensiones que todos tenemos como bautizados en un compromiso
con la doctrina social de la iglesia. Lucas 4, 14, 22. Dice, comienzo del ministerio de Jesús. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu Santo y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según la costumbre entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Amigos y amigas, ¿qué es lo que hace Jesús para enseñarnos a hoy vivir de una manera social el evangelio, a aprender doctrina social? ¿Qué hace Jesús para decirnos en esta noche, por ahí hay un camino? Pues decirnos y anunciarnos que el Espíritu del Señor está también sobre nosotros. Al haber sido bautizados, al vivir como sacerdotes, profetas y reyes, hoy estamos llamados como ungidos a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Clarísimo. Todo esto que está diciendo Jesús fue su acción social. Esto es un resumen, una síntesis. Si quieren otra síntesis, léanse las bienaventuranzas, las de Mateo o las de Lucas. Las dos sirven, pero es lo social de Jesús. ¿Qué era lo social de Jesús? Venir a darse por los demás. Hoy estamos llamados a darnos por los demás, porque es la manera en que después, ¿qué hacemos? Dar testimonio de Él, admirados por las palabras de gracia que siempre viene a decirnos. Esta noche tenemos una palabra de gracia. Estamos llamados a vivir el evangelio de lo social, tal cual como Jesús lo hizo en ese itinerario, en donde mientras iba de camino le dijeron: te seguiré a donde vayas. Y Jesús dijo: las zorras tienen sus guaridas. Eso lo leímos ayer en la liturgia. Las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Total, cuando dice Jesús que no tiene dónde reclinar la cabeza, es que el hombre se la jugó todo el tiempo por actos. Estudiar doctrina social de la iglesia no es para quedarnos en las palabras, es para volver palabras actos y no tener donde reclinar la cabeza. Por eso, estas 4 dimensiones de los hechos de los apóstoles, de lo que hizo la comunidad, siguen siendo vigentes hoy y siguen desde la doctrina social de la iglesia marcando la dinámica que deben vivir nuestras comunidades. 1, nuestra comunidad como una experiencia de amor, koinonía. 2, comunidades al servicio de los demás, diaconía. 3, testimonio, comunidades que den testimonio. Esto es más franciscano que quién sabe qué, martiría. Y 4, comunidades que vivan la alegría de lo que creen, es decir, que lo celebran en la liturgia. Estas 4 dimensiones van a ser las dimensiones
que aprendimos desde los Hechos de los Apóstoles para llevarlas al pensamiento social y a la doctrina social de la Iglesia. 4. ¡Wow! Yo creo que algunos dirán, uy, finalmente, casi que no llegamos al final, Dios santo. ¿Cómo hace si ya le quedan solo 3 minutos? No, ya llegamos a la cuarta. Llegamos a la cuarta. Ahora les voy a dejar tarea para discernir. Es decir, tarea para que en este fin de semana se desacomoden un poquito. Primera pregunta que quiero dejarles, o pregunta no, primera tarea. Tarea para discernir durante estos días, antes de su próxima clase. 1. ¿Estamos dispuestos a vivir la itinerancia del amor en comunidad? Esta pregunta casi que fue hecha para ustedes. ¿Dispuestos a vivir itinerancia? Nada más ni nada menos que lo que vivió Francisco. ¿Ustedes están dispuestos a vivir como vivió su patrono? Uy, porque es que lo que hizo Francisco fue mostrar un camino. 2, ¿cómo vivimos nuestra dimensión caritativa en comunidad? ¿Les cuento algo? Copien estas 2 preguntas porque el diplomado les dará las respuestas. Al final del diplomado, vuelvan a coger estas preguntas porque con lo que dije de los franciscanos y de Francisco de pronto no me vuelven a invitar. Entonces cojan estas 2 preguntas, ténganlas hasta el final y al final se las responden. Si este camino del diplomado les sirvió para vivir la itinerancia del amor y la dimensión caritativa en sus comunidades. En la presentación les voy a dejar una bibliografía de donde fui sacando algunos elementos para estudiar. Lo pongo porque estamos en un diplomado y ustedes tienen que estudiar. Y les agradezco su amable y atenta, valga la redundancia, atención. Wilmar, muchísimas gracias. Gracias, creo que maravilloso encuentro en el día de hoy, en un acercamiento muy claro desde los Hechos de los Apóstoles. Aplausos para Wilmar. Gracias por acompañarnos, seguramente que sí, claro que sí, lo vamos a seguir invitando, claro que sí, mira, tiene muchas manos, tiene muchas manos, muchos aplausos, seguramente que sí, estamos ahí, lo vamos a tener nuevamente, mira la cantidad, Wilmar, ahí seguramente que lo vamos a volver a tener con nosotros. Muchas gracias por ese acercamiento, por esa pedagogía, por esa cercanía. Wilmar ha venido caminando conmigo en todo este tema de las escuelas de formación en doctrina social de la Iglesia y nace esta escuela, este Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel, y entonces qué bueno. Claro que sí, finalmente Gabriel también fue esa mano de Dios, esa caricia de Dios para el pueblo y especialmente para los habitantes de calle, para todas aquellas personas que necesitaron, y él fue esa caricia de Dios en medio de las comunidades. Entonces, qué bueno que nosotros ojalá no olvidemos eso, que lo tengamos siempre presente, y que ojalá todos seamos teófilos y teófilas, como nos invitaba Wilmar al inicio de nuestra clase, ¿cierto? Que no se nos olvide este fin de semana. Muy bien, a paso a algunos avisos parroquiales. No, bueno, no sé si hay preguntas. ¿Preguntas? ¿Profundización en algo? ¿Claridad en algo? Porque lo tenemos a Wilmar aquí, después no sé, pero hoy lo tenemos aquí, entonces por favor, a ver, si hay alguna pregunta. Ok. ¿Cómo? Gloria. Allí abajito de la oficina. Gloria tiene preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Aclaraciones, dudas. Ok, los veo muy tímidos, Yo necesito que salgan de esa timidez y que pregunten muchísimo porque es la forma en que nosotros vamos a ir aprendiendo. ¿Listo? Entonces, aquí los únicos tímidos se llaman Wilmar y Miguel. Somos los más tímidos aquí. El resto de ustedes no, timidez nada. Entonces, necesito que entren a preguntar, a aportar, a pedir aclaraciones, lo que ustedes necesiten, porque para eso estamos acá.
¿sí? Si ustedes no preguntan, entonces sucede lo que seguramente que Wilmar también le ha pasado en sus salones de clase cuando pregunta a los estudiantes. ¿Preguntas? No, saquen una hoja. Entonces todo el mundo levanta la mano porque sí, cuando uno dice saquen una hoja, entonces si todo el mundo levanta la mano para preguntar. Ok, muy bien. Avisos parroquiales, si no hay ninguna pregunta ni ninguna aclaración. Uno, pues importantísimo que vuelvan a retomar este video, ¿sí? Vuelvan a retomar cosas que quedan ahí en el aire. Entonces es muy importante. Ah, bueno, dice, más que preguntas es el inicio del proceso del discernimiento en la ponencia de la noche. Bueno, muy bien. Van a volver a retomar la grabación, por favor, para que ustedes puedan ir aprendiendo muchas cosas que de pronto se quedaron en el aire, que de pronto no fueron claras, o que fueron muy claras, pero que de pronto nosotros, por el cansancio, por la hora, por todo, no la percibimos. Entonces, vuelvan al video, vuelvan a la presentación. Yo le pido a Wilma que ojalá nos pueda compartir en mi correo o en el chat la presentación para que yo les pueda compartir también a ustedes. Avisos parroquiales. Uno, claro, yo sé que todo el mundo estaba esperando que llegara el 31, el fin del mes para poder pagar. Yo sé, hay gente que todavía están pendiente de cancelar con la universidad, entonces, por favor, ya llegamos al fin del mes. Quienes tengan dificultades, pues me hablan, me cuentan, pero especialmente para darle una respuesta a la universidad, porque en este momento pues me están enviando los reportes y me dicen que pues todavía falta un buen grupo por cancelar su diplomado. Entonces, por favor, para que no tengamos dificultades allí. Dos, la semana que viene es una semana muy importante, especialmente sé que hoy la gente de Montería, no sé si se conectaron, de pronto no, pero no veo gente de Montería, si se conectó alguien, levante la mano, diga aquí estoy. Pero especialmente para quienes hacemos parte de la comunidad franciscana, esta semana del 4 al 11 no vamos a tener clases porque estamos celebrando la fiesta de nuestro hermano San Francisco de Asís. Entonces, pues tenemos la gran celebración el próximo martes, 4 de octubre, y luego seguramente que vienen todas las celebraciones en las parroquias, colegios, universidades, ok. Entonces, esta semana no quiere decir descanso, quiere decir retomar grabaciones, quiere decir seguir en esa sintonía de estudio, quiere decir responder las dos preguntas que nos dejó Wilmar, quiere decir muchas cosas que pueden estar adelante. ¿Listo? Dos, ya envié un correo para que revisen la información que ustedes enviaron a la universidad para que puedan ustedes entrar a la plataforma de Moodle. ¿Listo? Ya envié yo todos los correos electrónicos, la información de ustedes para que ellos revisen y ustedes puedan ingresar. Yo espero que eso de hoy a mañana puedan estar resolviendo todo este fin de semana, al más tardar el lunes, resolver ese tema para que ustedes puedan entrar al repositorio. El repositorio siempre va a ser muy importante porque allí está toda la información. Si usted quiere volver a las presentaciones, a las grabaciones, allí las va a encontrar. Entonces, por eso se hace importante. Creo que básicamente esos eran como los temas que yo tenía para el cierre de hoy. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. Ok, Claudia, por favor. Gracias. Que si de pronto alguno no ha podido, yo escribí el correo y hoy no podía todavía ingresar a la plataforma, pero lo que yo hice, hay dos opciones: restablecer la contraseña con el número de cédula, no me dejó, y la otra opción que hice fue restablecer contraseña con el correo electrónico, puse el correo y en el correo llegó el enlace donde uno puede actualizar la contraseña y ya la actualicé y pude entrar. Es una opción si de pronto no les ha llegado la respuesta del Centro de Educación Virtual. Yo lo hice así ahorita por la tarde. Perfecto, Claudia, gracias. Ahí hay una forma, si alguien necesita, pues seguramente que también van a poderse ayudar. Ayúdense entre ustedes muchísimo porque al principio pasa este tipo de cosas. Claro, estos normalmente, un centro virtual atiende a cualquier cantidad de gente, ¿sí? Más de 15,000, 16,000, 20,000 personas. Eso es una cosa impresionante de gente que atienden estos centros de virtualidad. Entonces, es importante que lo hagan. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Otra aclaración? ¿Alguna otra duda? No, todo está perfecto, claro. Están muy tímidos. Yo necesito que vayamos entrando en mucha confianza, como en esa cercanía. Creo que la pedagogía franciscana tiene precisamente, habla mucho de la cercanía, ¿sí? Entonces, que nos sintamos cercanos. De hecho, gracias a Wilmar por esa cercanía, a pesar de venir desde una pedagogía muy de los jesuitas, también esa cercanía es muy importante. Gracias, Wilmar. Y es muy franciscana.
es muy franciscana. El pedagogo franciscano siempre habla de la cercanía, el estar cerca de las personas, de tocar la vida de las personas. Muchas gracias por todo ese momento. Preguntar si la dimensión del profeta tiene de repente algo que ver con la característica de la anticipación o los problemas sociales, Wilmar. No sé esa pregunta, si la ves en el chat ahí también. ¿Cuáles? No la veo. Dice, yo había preguntado lo siguiente, ¿cómo Ah. hacer para responder a los estudiantes acerca de la verdadera misión de la iglesia y del cristiano desde la doctrina social para que sea este tema activo? Sí, atractivo. Sí, yo creo que hay dos cosas en la pregunta que me llaman la atención. Primero, acerca de la verdadera misión. Eso nos puede formar un conflicto hablar de verdadera, porque nos llevaría a pensar entonces que hay unas falsas misiones. Y esto pues hoy en día pues tenemos que encontrar la riqueza de todas las misiones y la manera. Pero entonces yo creo que una única forma verdadera pues de pronto no la vamos a encontrar. Yo creo que aquí es muy importante que nos acerquemos a la misión desde el carisma que ustedes viven. A mí me parece que por ahí hay una línea muy social. Y la segunda parte, ¿qué hacemos para que la doctrina social de la iglesia sea atractiva? Yo creería que dejar de formularla como una estructura rígida y presentarla más como una estructura dinámica. El ejercicio que hicimos hoy es un ejercicio muy dinámico de presentar un rasgo. Yo creo que si seguimos incentivando a presentar la doctrina social de la iglesia de una manera dinámica, pierde el carácter ese estático que muchas veces le hemos dado. Y la otra pregunta dicen, si la dimensión del profeta tiene de repente algo que ver con las características de la anticipación a los problemas sociales. Luis, yo creo que más que anticipación tiene que ver con la capacidad que tenemos de hacer lectura de los signos de los tiempos. Digamos que desde el Concilio Vaticano II esa dinámica profética tiene que ver mucho con la capacidad que tenemos en nuestro profetismo de leer los signos de los tiempos. Aquellos que nos están interpelando hoy, pero que tienen posiblemente su origen en un acontecimiento pasado o que serán de un acontecimiento futuro. Y reafirmas tú en esta parte de anticipar entendido como prevenir, dejar de ser contestatarios y convertirnos en seres dinámicos. Estoy de acuerdo y creo que con mi respuesta anterior hago eco de eso que estás diciendo. Ser más dinámicos, eso es la doctrina social de la iglesia, un corpus dinámico, una dinámica que nos lleva a movernos y no quedarnos solamente como espectadores de lo que está pasando en la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias, Wilmar, por las respuestas a las preguntas. Qué bueno que ya vayamos entrando poco a poco en esta dinámica. Siempre es importantísimo, cuando vayan apareciendo las preguntas, pongan en el chat que yo siempre voy a estar pendiente de recogerlas, de hacerlas al profesor, porque a veces nos da como, somos tímidos, pero si no, va a reacciones y levanta la mano, abre su micrófono y pregunta directamente. Importantísimo siempre que participen, pues que prendan su cámara para que poco a poco los vayamos conociendo. Último, les voy a pedir que prendan su cámara para la fotografía de la noche. Yo sé que pedirles ahorita una sonrisa, eso es una cosa durísima, después de un día tan tenaz, tan teso, tan complicado, ¿sí? Desde las 4:30 de la mañana, seguramente todos trabajando. Hay unos con una cara, Liz está preocupada, con su mano ahí en la cara, no sé qué pasa. Ok, muy bien, sonrisa, 1, 2, 3. Perfecto, muy bien esa sonrisa y vamos para la otra cámara, por favor, para que me regalen última fotografía. Muy bien, ahí todos, eso. Muy bien, sonrientes, aquí falta mucha gente, eso, muy bien. Están muy serios, muy serios, muy serios. Luis está súper serio, así no, hombre.
Listo. Junior, muy bien, excelente. Eso, Fray Heriberto, muy bien. Sonrisa ya desde Ubaté. Muy bien, excelente. Excelente, excelente. Listo, ahí nos fuimos ya. Muchísimas gracias a todos, les deseamos un feliz descanso, entonces que vivamos, que celebremos la fiesta de nuestro hermano Francisco, que seamos realmente esa caricia para todas las personas que se acercan, para todas las personas que quieren estar a nuestro lado, pueden abrir sus micrófonos y decir buenas noches a todos. Buenas noches, Wilmar, muchísimas gracias. Buenas noches a todos, paz y bien. Buenas noches. Buenas noches muy a agradecido. todos. Venga, hasta luego. Gracias. Una feliz noche para todos. Feliz noche para todos y Chao, todas. gracias a todos. Un abrazo. Chao. Chao, feliz noche, feliz Wilmar. noche. Gracias, muy bien. Ya la cámara. Bendiciones. Gracias, Anderson. Miguel Ricardo. Buenas noches. No, con mucho Gracias a gusto. todos. Gracias, gracias, Fray. Eso, muy bien. A todos, buenas noches.